Hola, hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por haberse apuntado, por haberse registrado y por participar en esta sesión. Hoy vamos a hablar de la seguridad que es necesaria para Copilot, ¿vale? Y nada, en principio vamos a dar unos 5 minutitos de cortesía para que la gente que se registró pues vaya entrando y comenzaremos la sesión, ¿ok? Sepáis que tenéis preguntas y respuestas disponibles, ¿vale? Si tenéis alguna duda o consulta, podéis hacerla a través de ahí o podéis, pues, escanear el código QR o escribirme directamente al email y os podré echar una mano con lo que necesitéis, ¿vale? Por favor, confirmadme si me escucháis bien y si veis bien mi pantalla. Y nada más, me pongo en mute, arrancamos en un par de minutos, ¿ok? Donde hablaremos, como dije, de seguridad para Copilot, ¿vale? Muchísimas gracias.
Venga, muy bien, pues podemos ir comenzando. Hemos dado unos minutos para que la gente se acabara de entrar en la sesión, ¿vale? Porque se habían registrado bastantes personas. Y arrancamos entonces, ¿ok? Estamos en el Cloud Friday 386, seguridad necesaria para Microsoft Copilot, ¿vale? Y bueno, vamos a desarrollar un poco el trabajo eh, implementación de Copilot o de inteligencia artificial en la empresa, ¿vale? Esto es un poco recomendaciones que hacemos respecto al tema, respecto al cliente, de cómo debe estar configurado, licenciamiento y qué cosas podemos y debemos hacer para tener una experiencia completa y satisfactoria con inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, nada, mi nombre es Nathan Martín, yo estoy como responsable para todo el tema de inteligencia artificial, específicamente Copilot dentro del workload de Motherword, ¿vale? Que también incluye la parte de seguridad y telefonía, ¿vale? Además del trabajo moderno, ¿ok? Entonces, a ver, como dije, sé que el principal hype ahora mismo es el tema de inteligencia artificial, todo el mundo lo quiere, ¿ok? Pero tenemos que saber diferenciar dos puntos importantes, ¿vale? Cuando estamos en una empresa o cuando estamos hablando con clientes, hay que saber identificar y poner y dejar en claro que es muy diferente hablar de inteligencia artificial para particulares versus inteligencia artificial para empresas, ¿ok? Este es un primer punto importante porque lo solemos confundir, ¿vale? O solemos crear o tenemos expectativas o crear necesidades a partir de una función que vi en modo inteligencia artificial para un particular, ¿vale? Y esto no es lo correcto, no es lo más indicado cuando estamos hablando de empresas, ¿vale? ¿Por qué lo digo? Porque las empresas, a distinción de los individuos, tienen ah, normativas que cumplir, tienen una serie de responsabilidades que acatar, ¿vale? Entonces, es muy importante que lo primero que mencionemos al cliente es que no se puede eh, mezclar conceptos, ¿vale? O tener ideas o expectativas de lo que hace una inteligencia artificial, ¿vale? Sea cual sea, Gemini, DeepSeek, Claude, cualquiera de estas, ¿vale? A nivel y a título personal, con lo que puede hacer Copilot en tu empresa, ¿vale? Porque incluso el mismo Microsoft tiene dos versiones. Una versión que es para empresa, que es la Copilot, M365 Copilot o Copilot Chat o M365 Copilot Business, ¿vale? Y tiene una versión free que básicamente es para usuarios con cuentas Hotmail, Outlook y todo esto, ¿vale? Es decir, que no son empresas, ¿ok? Y como dije, pues el principal problema o reto que nos encontramos es la seguridad, ¿vale? Y es porque normalmente nosotros, cuando hablamos de empresas, tenemos que ver la seguridad por capas, ¿vale? Y ese es un concepto y una distinción que hace Microsoft muy bien y que me parece lo más adecuado, porque cuando hablamos de seguridad, eh, no es lo que solíamos entender como seguridad hace unas décadas atrás, una década atrás o así, ¿vale? En la que había un producto, un antivirus y eso bastaba en la mayoría de los casos para tener más o menos controlado el tema de la seguridad, ¿vale? Las cosas han evolucionado, se ha implementado el teletrabajo, cada vez tenemos más personas trabajando desde donde quieran, pero que necesitan acceso seguro a la data y a las aplicaciones de la empresa, ¿vale? Eso implica también que hay cada vez más dispositivos, ¿vale? Y pues entre otras cosas las empresas tienen que lidiar con el riesgo interno, con empleados, ¿vale? Con fuga de datos que pueden ser intencionales o no, y el riesgo que está 24/7 externo, riesgo externo me refiero, a estos actores de los ciberdelincuentes que se dedican pues
24/7 a recolección de datos para venta, ¿no? Al final es una actividad económica. Entonces, Microsoft tiene o separa la seguridad o la trabaja por capas, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que tengo herramientas por cada capa para cubrirla con políticas, ¿ok? Que puede ser básica o avanzada o premium, ¿vale? Y eso me va a determinar o me va a hacer ver que tengo planes 1 y planes 2 de ciertas herramientas o features básico versus premium, ¿vale? Y bueno, lo bueno de esto es que yo lo puedo adaptar a las necesidades de mi cliente, ¿ok? Entonces, lo primero que sepáis es que Microsoft trabaja la seguridad por capas, ¿vale? Cada capa ataca un vertical, ¿vale? Tenemos la identidad y acceso con Microsoft Entra, la protección de la identidad, igualmente Microsoft Entra, seguridad en dispositivos, seguridad y administración de dispositivos lo tenemos con Intune, la seguridad de los dispositivos con Defender for Business o Defender for Endpoint, ¿ok? Luego, seguridad en la colaboración, básicamente estamos hablando de Defender for Office, ¿ok? Y tenemos seguridad en SaaS, en lo que son los software as a service, ¿ok? En la que, pues, además de ver todo lo que es el Dark IT, podemos hacer una extensión y estaríamos hablando de un software, conectar con un software como Sentinel para aplicar, pues, features más avanzados, ¿no? Entonces, al final, Microsoft tiene una plataforma y trabaja la seguridad por capas, ¿vale? Esa plataforma trabaja con Machine Learning e inteligencia artificial, ¿ok? Y básicamente tiene, a diferencia de los competidores, EDR y AIR, ¿ok? La detección y respuesta y la automatización y remediación, ¿vale? En caso de brecha, ¿ok? Entonces, esto funciona con señales. Esas señales son emitidas básicamente por lo que tienen que ver con las interacciones que hacemos, ¿no? Emails, inicios de sesión y todo esto, ¿vale? Entonces, esto le va a permitir al sistema estarse entrenando continuamente, verificando amenazas existentes con posibles nuevas amenazas y detectándolas de una forma temprana, ¿vale? ¿Qué pasa? Se sube un grado la dificultad con temas de inteligencia artificial, ¿vale? Porque aquí, pues, ya tenemos que enfocarnos en algo en lo que normalmente las pymes no se enfocan, que es la ciberseguridad, ¿ok? Normalmente las pymes no tienen personal dedicado a la ciberseguridad, no tienen presupuestos para manejar el tema de seguridad, ¿ok? Y aquí es donde, pues, Microsoft va a completar esa rueda con licenciamiento como Business Premium, M365, E3 y E5, ¿vale? Y los Defender Suite y Purview Suite, ¿ok? Ya vamos a ver un poco de eso para que entendáis un poco cómo se puede manejar, ¿vale? El tema es que quiero que entendáis el inicio, dónde estamos ahora mismo, para posteriormente hablar del tema de seguridad para clientes que quieren implementar inteligencia artificial, en este caso Copilot, ¿vale? Entonces, voy a necesitar sí o sí, o Microsoft me ofrece plataformas y familias de productos como la Purview Suite y el Defender Suite. Tengo el Intune, ¿vale? Que va a ser la gestión, los Defender, que va a ser también protección para los dispositivos, Microsoft Entra, ¿vale? Y una opción más avanzada, el SOAR, el Sentinel, ¿vale? Esto es si quiero capacidades mucho más avanzadas, con inteligencia artificial también, ¿vale? El Sentinel es un nivel superior, digámoslo así, ¿vale? Entonces, tenemos respuesta a incidentes, servicios gestionados, ingeniería dedicada, que se puede aplicar directamente a los entornos del el cliente final para que pueda trabajar de forma segura y aprovechar lo que es la inteligencia artificial, ¿vale? Dame aquí un segundo y más. Ok. Entonces, ¿cuáles son, digamos, las ventajas, como decía, del sistema de Microsoft? Analiza una cantidad gigante de interacciones que le permite entender el ecosistema, ¿vale? Si hay ataques, si no, cómo remediarlos, lo hace directamente, ¿vale? Es una plataforma integral de seguridad donde tú vas a poder gestionar
todo el tema de identidad, dispositivos, aplicaciones, el resto de cosas, ¿vale? Y es básicamente uno de los principales áreas donde Microsoft ha venido invirtiendo, y esto lo ha hecho que aparezca como líder incluso por delante de proveedores de seguridad de toda la vida, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Porque lo entendáis un poco, y ya que estamos hablando de inteligencia artificial, eh, y la ganancia que tiene Microsoft por encima de otros proveedores. Básicamente es que ocupa o protege todo el ecosistema, digámoslo así, de aplicaciones, incluso de terceros, ¿vale? No estamos hablando solo de Microsoft, aquí vemos como la parte de productividad, la parte de servicios cloud, OneDrive, SharePoint, Teams, los dispositivos, ¿vale? Patrimonio de datos, ¿ok? Los datos muy importantes, la inclusión de la inteligencia artificial, ¿vale? En una primera instancia con Copilot, Copilot Chat, ¿vale? Copilot en otros servicios. Y luego en la parte de agentes, pues vemos cómo además del multisistema que tiene ahora Microsoft con OpenAI y Anthropic, pues se pueden gestionar muy claramente y de una forma muy sencilla, pues actores o aplicaciones de terceros, servicios de terceros, ¿vale? Entonces, diferencia clave, Microsoft, número uno, está presente en 80% de las empresas a través de software de productividad y servicios cloud, ¿vale? Estamos hablando de Office, OneDrive, SharePoint, Teams, ¿vale? Y esto hace con que Microsoft tenga una ventaja porque la inteligencia artificial Copilot dentro de Microsoft lo que hace es poder conectar la inteligencia artificial a todo tu entorno, ¿vale? Y esto no lo va a, a ver, no voy a decir no lo va a hacer, pero lo tiene muy difícil que pueda hacerlo otro proveedor, ¿vale? Y ahí es donde está la ventaja, porque si tú ahora mismo coges ChatGPT, Gemini, DeepSeek, la que quieras, y le preguntas que te haga un resumen o que quieres sacar los insights de la reunión que tuviste ayer por Teams, no lo va a hacer, ¿vale? Entonces, es una ventaja que tiene Microsoft, digamos, de saque, y que es muy importante siempre poner en alto en el cliente, porque lo va a necesitar sí o sí. El cliente con sus clientes, a su vez, se va a comunicar y va a tener todo su entorno, en la mayoría de los casos, en Office, ¿vale? O con Microsoft, ¿vale? Entonces, toda esta intro nos lleva a qué es lo que tenemos que tener en cuenta antes de la gestión de la inteligencia artificial, ¿vale? Porque básicamente la inteligencia artificial lo que va a hacer es, como dije, conectar un lenguaje, ¿vale? Digámoslo así, un sistema, un servicio de LLM a nuestro entorno, ¿vale? Para ser capaz de entender nuestros comportamientos, nuestros hábitos, cómo trabajamos y demás, ¿vale? Para darnos insight y respuestas. Y ahora, desde hace unas semanas para acá, pues está en preview lo que es el Cowork, ¿vale? Y el IQ, que son features avanzados, un cambio de mentalidad en cómo trabaja Copilot, ¿vale? Y una conexión profunda, pues con todo lo que, el flujo de trabajo, ¿vale? Cómo trabaja, qué es lo que hace, ¿vale? Y aquí Copilot es súper eficiente, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo principal que tengo que tener en cuenta con inteligencia artificial? Al yo tener un sistema, una máquina, un lenguaje, ¿vale? De esto conectado a mi sistema, el principal insight va a ser la data, ¿vale? Y es lo principal que yo voy a tener que proteger. Por tanto, y seguramente ya lo escuchaste un montón, Purview aquí gana una importancia superior, relevante, ¿vale? Pero es muy importante, y por eso hice esa introducción antes, que siempre tengamos en mente que la seguridad tenemos que siempre, siempre, siempre hablarlo y trabajarlo en general y no en específico, ¿vale? No en necesito Intune para aplicar MDM y MAM, no. Necesito Intune, pero necesito identidad, y al final esos dispositivos van a irse a conectar a data, ¿vale? Al final estoy hablando
de que necesito todas las capas, ¿ok? Y aquí sí que es verdad que se hace hincapié, o sobre todo, los esfuerzos van a ir dirigidos sobre la protección de la data, ¿vale? Y que es algo que muchas empresas, por no decir casi el 100%, no lo tenía trabajado o lo tenía poco trabajado, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que el principal dolor de cabeza o tema que tenemos que tener en cuenta con inteligencia artificial es la seguridad de la data, ¿vale? Pero, como digo, seguridad de la data sin olvidarme de la seguridad de la identidad con Microsoft Entra, la seguridad de los dispositivos, de las vías de comunicación y demás, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que, cuál es el problema con la data, ¿vale? Por decirlo de alguna forma, o cuál es el problema de las empresas con su data. Número uno, hay que cumplir normativa legal de forma obligatoria, ¿vale? Por la Unión Europea tenemos GDPR, tenemos NIS2, DORA, ¿vale? Que son normativas que tenemos que sí o sí completar, ¿vale? Y cumplir, ¿ok? Entonces ya es un requerimiento que yo tengo externo a la empresa que me obliga a tener pensado y en invertir en herramientas que me ayuden a proteger la data, ¿vale? Porque no estamos hablando solo de la data, estamos hablando también de los datos de los usuarios, de mis clientes, ¿vale? Que puedan estar ahí, ¿ok? Entonces, segundo punto o segundo reto, la fuga de la información, ¿vale? Pero antes de hablar de la fuga de información, tenemos que hablar de la clasificación de la información, que yo creo que ese es el principal problema que tienen las empresas, ¿vale? Número uno, obviamente no hay la inversión por temas, primero por desconocimiento y en algunos, y en la mayoría de los casos por falta de presupuesto, ¿vale? No hay inversión en seguridad de los datos, ¿vale? Ni en ciberseguridad en general, ¿ok? Pero ya hablando de los datos, y después de entender que sobre todo las pymes son las que reciben la mayoría de los ataques, ¿ok? Ah, no tienen un presupuesto para dedicar a la seguridad, no tienen personal capacitado para dedicarse a la seguridad, pero mismo así tienen que cumplirse con los requisitos, ¿no? De esas normativas y obviamente proteger la data, porque yo soy el principal responsable por todo lo que es la información, los usuarios, los dispositivos y demás, ¿vale? Entonces, ese sería el segundo reto, ¿vale? Y que sería básicamente el descubrimiento y clasificación de la data. Para eso necesitamos herramientas. Esa herramienta dentro de Microsoft es Purview, ¿vale? Y luego pues tiene políticas que pueden ser básicas o estándar o avanzadas o premium o P1 o P2, ¿vale? Dependiendo del caso. Y estaremos siempre hablando de Information Protection, luego la parte de DLP, el Data Loss Prevention, la prevención de pérdida de datos, ¿vale? Vamos a ver cosas como el etiquetado, el cifrado, ¿ok? Entonces, hay una serie de herramientas dentro de Purview, ¿vale? Que se divide en tres bloques que me van a ayudar a cumplir con lo que es lo principal que toca la inteligencia artificial, que es la data de la empresa, ¿vale? Entonces, aparte de eso, tengo que cuidar también del riesgo interno y externo, ¿ok? El riesgo externo, ya sabemos, ciberdelincuentes que intentan atacarme, esto subió entre 300 y 500% en los últimos años, ¿vale? Todo en 60% estos ataques van dirigidos a pymes, ¿ok? Entonces, son cifras que tengo que tener en cuenta, ¿vale? El riesgo externo siempre está, no descansa y es una actividad económica, ¿vale? Es decir, esto pasó de ser de diversión o de simplemente demostrar que yo como hacker puedo entrar a cualquier sitio a yo lo que hago es recolectar cosas que vendo en el dark web, ¿vale? Que cuestan dinero. Un usuario y contraseña pueden costar 15, 20 dólares. Números de cuenta, números de tarjeta de crédito, dependiendo del saldo también, pues tienen valores similares, ¿vale? Entonces al final estamos hablando de dinero, ¿ok? Y luego está el riesgo interno, que esto puede ser por falta de formación, ¿vale? Que yo no entienda o que me haya equivocado, accidentes, que envíe un email a un destinatario por error, ¿vale? Pero entra los riesgos internos que pueden ser, ¿vale? O que son intencionales, ¿vale?
robo de la data, leak de data, ¿vale? Que se llama cuando el empleado se va, cuando el empleado deja la empresa y tiene aún acceso a las cuentas y todo esto, ¿vale? Entonces hay una serie de recomendaciones que se van a ir haciendo, ¿no? En cuanto a la información, creación de grupos de trabajo, de seguridad, ¿vale? División, barreras de la información, ¿ok? Que podemos ir trabajando con Purview, ¿vale? Al final, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reforzar la prevención de pérdida de datos. ¿Cómo lo hacemos? Con una clasificación adecuada de los datos para poder proteger, para poder entender qué información tenemos y poder etiquetar y clasificar. Así la vamos a proteger, ¿ok? Y luego, pues, tenemos otras dos herramientas con Purview, que básicamente es la investigación y el uso que se le puede dar a nivel interno, ¿vale? O sea, que sepáis que con Purview tienes una herramienta muy potente con el audit, ¿vale? En la que tú básicamente puedes, y si lo tienes en capacidad avanzada o premium, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, te avisan cuando un usuario pues, ha descargado cierta cantidad de información o si está tocando información que es clasificada y demás cosas, ¿vale? Entonces, al final, ¿qué es lo que me va a ayudar a hacer Purview, la suite de Purview? Al final lo que me va a ayudar es a descubrir y clasificar, ¿vale? La información, descubrir, clasificar y etiquetar, ¿ok? Para prevenir el uso no autorizado. Luego, comprender la intención y el uso que le está dando a la información los usuarios, ¿vale? Dentro de la empresa, porque esto muchas veces, o por decir el 100% de las veces, no tenemos visibilidad, ¿vale? Y que sepas que esto se puede activar e incluso automatizar para que sea automático, ¿vale? Luego, pues el tema de la protección adaptativa es un feature premium de Purview, ¿vale? Pero que vale la pena activar, ¿vale? Porque aquí básicamente lo que vamos a hacer es tener una protección adaptativa que lo que hace es revisar a los usuarios, ver dónde están los riesgos, aplicar políticas adecuadas de LP, gestión del ciclo de vida de datos, ¿vale? Para no tener el oversharing que llaman, una sobreexposición o sobre compartimiento de la información, ¿vale? Y por último, pues agregar también condiciones extras, reforzar lo que es el acceso a la data según tipo de información, ¿vale? Y esto lo logramos con el acceso condicional. Por eso es que vemos acceso condicional es algo que no forma parte de Purview, pero que es necesario para activar esa protección adaptativa. Pero el acceso condicional es algo que te viene con Microsoft Entra, ¿vale? Entonces, por eso estamos hablando de que se trabaja por capas, de que las herramientas es mejor si están dentro de un paquete como Business Premium, M365, E3 o E5, ¿vale? Analiza el contenido impactado a gran escala. Aquí tú puedes incluso con Purview hacer trabajo forense, ¿no? Si tuviste una brecha, entender a dónde se fueron los datos, qué tipo de datos había y demás cosas, ¿ok? Esto es un tema completo para una otra sesión entera de esto, ¿vale? Pero es simplemente que entendáis que además de la identidad, que es en lo que Microsoft basa toda la seguridad, cuando hablamos de IA, cuando hablamos de Copilot, cuando hablamos de agente, el principal servicio sería Purview, ¿vale? Purview, la familia de Purview, que me ayuda a garantizar la protección de datos, ¿vale? Al final, los tres desafíos que enfrentan las organizaciones: mitigar la creciente brecha de capacidad, ¿ok? De capacidad de productividad mientras se implanta o se implementa Copilot dentro de la empresa, ¿vale? Y esto pasa porque, pues, estamos siempre con tareas repetitivas, no nos permite, los flujos de trabajo no fluyen, valga la redundancia, y al final, pues, un poco con la inteligencia artificial lo que vamos a hacer es destrabar todos estos bloqueos que hay para poder, pues, tener más tiempo, ser más eficientes, ser más productivos, dedicarnos a otras áreas en las que deberíamos estar pensando y que no podemos porque estamos anclados por temas de tareas repetitivas o trabajo que muchas veces no es lo que necesitamos hacer, ¿vale? O que no es el 100% de mi capacidad, ¿vale? Entonces,
todo proyecto de inteligencia artificial requiere un fortalecimiento, ¿no?, de lo que son los fundamentos de seguridad, ¿vale?, dentro de la empresa, sobre todo en la parte de datos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo principal que tengo que hacer? Control de acceso, ¿vale? Y por eso que comentaba, por capa, control de acceso te lo da Microsoft Entra, ¿vale? Microsoft Entra viene solo a partir de Business Premium, la capacidad que tiene acceso condicional, que es el Entra P1, viene en Business Premium, M365, E3 o E5, ¿vale? Entonces, el control de acceso lo que va a hacer es permitirme que yo pueda verificar cuando una persona es quien específicamente está diciendo que es y que tiene acceso a lo que me está pidiendo acceso, ¿vale? A eso es lo que se refiere con el control de acceso. Y ahí tendremos el MFA, ¿vale? El doble factor de autenticación y el acceso condicional como herramientas que vienen con Microsoft Entra, ¿vale? Acceso basado en roles, esto es recomendable, es una función avanzada de Microsoft Entra, ¿vale? El PIM, ¿vale? El Privilege Identity Manage, que básicamente es otorgarle los mínimos privilegios según las necesidades, ¿vale? Y luego el cumplimiento de dispositivos, ¿ok? Al final, y es por eso que el Microsoft Entra es el principal producto de seguridad y en el que Microsoft basa toda la seguridad, al final todo y todas las herramientas del resto de capas se van a validar vía Microsoft Entra, ¿vale? Por tema de biometría, por el método que elijamos, ¿vale? Siempre la herramienta va a ser Microsoft Entra. Y es por eso que no podemos hablar o se recomienda trabajar todos estos temas con licencias como Business Premium, que tienen todo integrado, M365, E3 y E5. Luego viene la parte de protección de datos, que era lo que comentaba antes, el Purview, ¿vale? ¿Esto qué es lo que va a hacer? Va a ayudarme a entender qué tipo de información tengo, dónde la tengo, ¿vale? Y si es necesario tener una protección extra o no. Para eso tenemos etiquetas de confidencialidad, el labeling, que puede ser manual, pero también automático, ¿vale? Y esto facilita mucho, aunque es un feature, es una característica avanzada, ¿vale? De Purview y se encuentra en la Purview Suite. Es decir, Business Premium tiene la básica. Si tienes Business Premium y quieres etiquetado automático, vas a necesitar, además de Business Premium, el Purview Suite, ¿vale? O mínimo el Information Protection, ¿vale? Por separado, pero ya os digo, no es lo ideal, ¿ok? Luego, DLP básico para proteger los datos en OneDrive, en SharePoint, en 365, ¿vale? Y luego etiquetado también para aplicaciones, ¿ok? Aquí hay una parte interesante y es que la forma en la que yo puedo clasificar y etiquetar la información tiene unas opciones avanzadas, como vimos, que es el automático, ¿vale? El etiquetado avanzado, pero después tenemos clasificadores entrenables. Esos clasificadores entrenables son básicamente plantillas que tienen datos que son comunes en regiones, ¿vale? Números de tarjeta de crédito, números de documento de identidad de un país, ¿vale? Y se pueden activar, ¿ok? Para que cuando encuentres términos y encuentres usuarios que están utilizando o pretendiendo utilizar términos que hagan match con esas plantillas, pues se bloquee y se proteja esa información, ¿vale? Y por último, en cuanto a los fundamentos, tenemos la auditoría, ¿vale? Y aquí volvemos a la parte de Purview, ¿vale? Purview tiene eh, el eDiscovery, el Audit, ¿vale? Que son los otros dos componentes junto con el Information Protection que forman la familia de Purview, ¿vale? Y estos son los que me van a permitir hacer esa auditoría, ¿vale? Pre y post brecha, ¿vale? Y de igual forma puedo tenerlo en función automática, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, o avanzada, y ahí voy a necesitar obviamente Purview Suite o E5, ¿vale? Porque estas son las funciones premium de Purview, ¿ok? Entonces, básicamente esto es lo que tengo que cuidar cuando estoy hablando con un cliente, ¿vale? Un cliente me dice, oye, yo quiero copiarlo para mi empresa. Muy bien, lo tienes, dime qué tipo de cliente, perdón, qué tipo de usuario lo va a utilizar, para qué lo va a utilizar,
Y oye, que sepas que tenemos que trabajar dos temas importantes antes de implementar o comprar Copilot, y viene de la mano de Microsoft Entra, de Purview y de estas herramientas que estamos viendo, ¿vale? Aquí lo ideal sería que mínimo lo que nosotros ofrezcamos al cliente final sea Business Premium, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que, después de los retos que vimos arriba, qué es lo que, o de las bases, qué es lo que yo tengo que evitar o atacar, digámoslo así, ¿vale? El exceso de información, ¿ok? El exceso de información quiere decir que voy a revisar o voy a tener activo una herramienta que me va a estar 24/7 verificando la información, si la información está obsoleta, si se dejó de usar, si hay nueva versión, ¿vale? Obviamente para todo esto tiene que estar clasificada la información, ¿vale? Y me va a establecer permisos, ¿vale? O se va a siempre verificar los roles y capacidades del usuario para poder acceder o no a cierto tipo de data, ¿vale? Esto es una de las cosas que se tiene que tener en cuenta y que normalmente no se tiene, ¿vale? El exceso de información compartida, ¿ok? Luego, la pérdida de datos, un poco lo que hablamos antes, la etiqueta de confidencialidad, el cifrado, para todo esto tiene que haber un descubrimiento previo de la información, o sea, saber y entender qué información clasificada, pública o interna, ¿vale? Dentro de mi empresa para poder tenerlo clasificado y etiquetado y así decidir quiénes pueden o no a tener acceso a ciertos tipos de información. ¿Vale? Y luego el gobierno, como vimos antes con el Audi y Discovery y ahora con el Agent 365, sobre todo para la parte de agente, se va a tener un control más profundo de lo que son agentes, incluso los que no vienen de Microsoft, ¿vale? Se van a poder gestionar con el Agent 365, ¿ok? Entonces, muy rápidamente vamos a ver algunos ejemplos de qué cosas me ayudan para poder tener seguridad previa a establecer inteligencia artificial dentro de mi empresa con Copilot, ¿vale? Lo primero, estaríamos hablando de la parte de identidad, asignar roles a usuarios para el acceso a los agentes, ¿vale? Entre otras cosas. Esto lo podemos tener con Business Premium y en capacidad avanzada con E3 o E5, ¿vale? O Business Premium más Defender Suite o Purview Suite, ¿vale? Asignar roles a Copilot, ¿ok? Es decir, quién puede administrar el acceso y la configuración. Esto se ve ampliado ahora, además de con Business Premium, E3 y E5, ¿vale? Tenemos el Agent 365 que me va a permitir, como dije, gestionar todo lo que es específicamente agentes, ¿vale? No otra cosa, solo agentes en un mismo portal y no importa si son agentes de Microsoft o de otros modelos, ¿vale? Desde fuera de Microsoft todo se va a poder gestionar. Aquí hemos nuevamente cómo revisamos que Entra ID está casi que en todos los apartados de seguridad, ¿vale? Centralizar el acceso a los grupos dinámicos, ¿vale? Esto con Entra ID para verificar quiénes. Esto es una diferenciación muy importante de hacer, ¿vale? Porque no todos los usuarios tienen que tener acceso a toda la información, ¿vale? Y ahí un ejemplo clásico o algo que me ayuda en cuanto a seguridad es dividir a los empleados por grupos, ¿vale? Es decir, el grupo de recursos humanos va a estar en un grupo aparte de los comerciales, de los de finanzas, de los de dirección, ¿vale? Todos estos grupos no tienen que tener acceso a la información que se maneja en general de recursos humanos, por ejemplo, ¿vale? Entonces ahí ya tenemos una primera salvaguarda, si queremos decirlo de alguna forma, o una barrera que me va a ayudar a diferenciar de que un usuario cuando no forma parte de recursos humanos y quiera información que no sea de él, privada, mis nóminas, todo lo que tenga que ver con el individuo, ¿vale? Y sea de tercero, no tenga acceso, ¿ok? Entonces, esto lo realizamos con grupos dinámicos que te lo da el Entra ID, ¿vale? La revocación del acceso, esto es muy importante, esto tiene que ver con el ciclo de vida del usuario dentro de la empresa, ¿vale? Es decir, esto se puede también automatizar
desde que entra una persona, es contratada, el ciclo de vida que tenga dentro de la organización, si pasa por distintos roles o puestos, hasta que sale de la organización, ¿vale? Muchas veces nos pasa que las organizaciones, el problema o la preocupación que tienen es que cuando despiden a alguien o cuando una persona renuncia, pasan años o pasa tiempo o el día que sucede esto de renuncia o despido, a partir de ese día las personas, esos usuarios siguen teniendo acceso a dispositivos, a cuentas donde hay acceso a información de la empresa, ¿vale? Y esto se puede automatizar, ¿ok? Con Microsoft Entra. Y es una de las recomendaciones sí o sí que hay que hacer es activamente, además de los grupos de trabajo, de seguridad, de la división en subgrupos, ¿vale? Está la gestión de la identidad del usuario, ¿vale? Posteriormente, el límite de uso compartido de agentes, ¿vale? No todo el mundo tiene que tener acceso a los agentes, ¿vale? Pueden ser agentes específicos o generales para toda la organización o para un departamento, ¿vale? Vamos a la parte de data, que es como hablamos de las más importantes. Aplicar etiquetas de confidencialidad. Esto forma parte de la de la information protection, que es una de las 3 herramientas fundamentales de Purview, ¿vale? Aplicar etiquetas de confidencialidad para clasificación, ¿vale? Aquí, ¿qué puedo hacer? Poner algo que es altamente confidencial, confidencial, general o público, ¿vale? Dependiendo de la etiqueta, yo voy a poner condiciones de qué se puede hacer según la etiqueta, ¿vale? Vamos a suponer que tenemos un documento o información altamente confidencial, yo puedo poner como condiciones que únicamente tales personas puedan tener acceso y que de esas tales personas no se pueda reenviar, no se pueda imprimir, no se pueda hacer ciertos tipos de cosas con la información, ¿vale? Previamente tengo que tener el etiquetado, ¿vale? Que como dije puede ser manual o automático. Para eso vamos a necesitar la información protección de Purview o Purview Suite, ¿vale? Y es importante que tengáis en cuenta que esto viene siempre a partir de Business Premium, E3 o E5, ¿ok? Si tengo Business Premium y E3 y necesito capacidades avanzadas que las tiene E5, ahí sería Business Premium más Purview Suite for Business Premium o E3 más Purview Suite, ¿vale? Para poder tener esas capacidades avanzadas, como por ejemplo el etiquetado automático, ¿vale? Luego se pueden etiquetar también los servicios, lo que está en SharePoint, en OneDrive, ¿vale? No básicamente la información, sino el servicio, y ahí pues no se necesitaría licencia para todos los usuarios porque estamos no, digamos, cuidando lo que hace el usuario, sino cuidando el servicio, ¿vale? Luego, el DLP, básicamente la previsión de pérdida de datos, cuando se hace match con una información que es confidencial o que tiene una clasificación superior, digámoslo así, pues se activan una serie de condiciones para evitar que haya fuga de información, ¿vale? Advertir si un usuario ingresa información confidencial. Si yo te pido por Teams que me pase, qué sé yo, el número de tarjeta de crédito o los números de tarjeta de crédito de algunos usuarios, o si yo estoy intentando entrar a un OneDrive o un SharePoint donde hay información confidencial, pues voy a recibir, o el departamento de IT o el de seguridad va a recibir avisos de que hay personas que están intentando tener acceso a información confidencial, ¿vale? Esto tiene una versión avanzada que es el DLP en Teams, ¿vale? Y en los dispositivos, ¿ok? Donde incluso pues yo me avisa o no me permite meter información en un pendrive, ¿vale? Si tiene un tipo de etiqueta, ni siquiera se va a poder copiar a un pendrive, ¿vale? Esto viene también entonces con E5, una capacidad avanzada, o Business Premium más Purview Suite, o M365 más Purview Suite, ¿vale? Bloquear conectores de Power Platform, entornos de prueba, ¿vale? También controlados, clasificación de los conectores de Copilot,
¿vale? Cuándo son o tienen que ver con el negocio y cuándo no, ¿vale? Y en cualquier caso, ¿qué se puede hacer? ¿Vale? Si se bloquea, si no, si se permite. Todo esto en la parte de Copilot de estudio y sobre todo en el Power Platform es donde se gestionan todos estas políticas, ¿vale? Para reforzar la parte de seguridad, ¿ok? Luego viene la parte de auditoría de la IA, ¿ok? Y esto son temas que es mejor tenerlos preconcebidamente, o sea, trabajados antes para que en caso de una brecha, pues puedas tener un respaldo y puedas trabajar de mejor forma, ¿vale? Y en principio que se puede evitar, ¿ok? Entonces, tenemos seguimiento de las indicaciones de Copilot y de los agentes, ¿vale? Para esto necesitaremos Purview, ¿ok? Igualmente, hay capacidades básicas avanzadas. Si es básica, Business Premium o E3. Y si es una capacidad avanzada, Business Premium más Purview Suite y E3 más Purview Suite, ¿vale? Luego, establecer alertas de actividades en IA inusuales, supervisar el uso de agentes, ver informes de IA, ¿ok? Y vamos viendo aquí las herramientas y qué licenciamiento me haría falta para esto, ¿vale? Esto es un checklist que yo os lo puedo pasar, ¿vale? Pero es muy importante que veáis y que se prepare esto antes de comprar esas licencias de Copilot y de hacer esos primeros cursos o demos de Copilot en el cliente, ¿vale? Dejadme aquí revisar muy rápido por si hay alguna pregunta. Vale. Ok, vale, no tenemos pregunta. Esto era lo que comentaba de lo que es el Purview Suite, ¿vale? La familia de Purview Suite se divide en tres bloques: información, protección y gobierno, o sea, gobierno y protección de la información, la administración del riesgo interno, ¿ok? Y luego el e-discovery en audit, ¿ok? Que pues ahí vemos que tenemos la audit básica, la auditoría básica y la auditoría premium, ¿no? Y para esto pues vamos a necesitar sí o sí el Purview Suite porque esto es una funcionalidad que viene en E5, ¿ok? Entonces, yo os quiero mostrar un par de ejemplos de cómo se vería cuando la diferencia entre tener Business Premium y cuando debo aplicar Defender Suite y Purview Suite, ¿vale? Y un ejemplo más de qué pasa o cómo puedo o actúa el etiquetado para ayudarme con la inteligencia artificial a evitar la pérdida de datos, ¿vale? Entonces, hablamos de que Business Premium debería ser la licencia base para todos mis clientes, ¿vale? Yo sé que todos los clientes, la mayoría tienen Basic o estándar sobre todo, ¿vale? Pero Business Premium me da, además de lo que me da estándar y Basic, incluso E3, Office 365 E3, me da la parte de seguridad que yo mínimo necesito para funcionar como empresa, para cumplir con normativa, pero además también para estar protegido con el uso de la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, el Business Premium me da una tranquilidad básica, ¿vale? Pero que cumple con todas las normativas y tengo protección integral de todas esas columnas que vimos, ¿no? De las capas que vimos. ¿Qué hace el Defender Suite? Él viene a reforzar, ¿vale? Es decir, si yo tengo una política de acceso condicional, eso me lo da el Entra ID P1, ¿vale? Pero si yo quiero acceso condicional basado en riesgo, ahí necesito Entra ID P2, ¿ok? Eso, si yo tengo Business Premium, lo debería comprar o lo adquiero con el Defender Suite, porque entonces me va a dar todas las capacidades de E5 que no tiene el Business Premium, ¿vale? Entonces, esto, entre otras cosas, ¿en qué me va a ayudar? A detectar e interrumpir automáticamente ataques, ¿vale? En identidad, dispositivos, correo electrónico o aplicaciones. Aquí vemos cómo están presentes todas las capas. Tengo la posibilidad de ampliar la protección contra ransomware, que ransomware y phishing son las principales vías de ataque, ¿vale? Y lo que más se utiliza en los ataques, en los ciberataques, ¿vale? Y luego subir el nivel de mi postura de seguridad, ¿ok? Y esto solo lo puedo lograr con las versiones avanzadas de las herramientas o de las políticas
que están dentro de Defender Suite, ¿ok? A ver, aquí lo podríamos ver mejor. Básicamente, el Business Premium tiene prevención de pérdida de datos. Aquí, esto es Purview, ¿vale? Prevención de pérdida de datos, protección de la información, ¿ok? Esto de forma manual, gestión del ciclo de vida de datos en Purview y Discovery en auditoría, también estándar. Luego tengo Intune P1, Entra P1, Defender for Office Plan 1 y Defender for Business, que es la protección de los dispositivos. Eso es lo que me da Business Premium, ¿vale? Esta diferencia o todas estas herramientas es la diferencia de herramientas que yo voy a tener cuando paso de estándar a Premium o de Basic a Premium o de Office 365 a Business Premium, ¿vale? Esto cuesta más de los 9, 10 euros que puede costar pasarse de Business estándar a Business Premium por usuario, ¿ok? Pero créanme que básicamente por lo que estamos recibiendo y por lo que cuesta cada uno por separado, estaríamos hablando de una diferencia de 20 o 30 euros o más, ¿vale? Por si compráramos todo esto por separado o en otro fabricante, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo tengo Business Premium y tengo todo esto que veis aquí, ¿vale? Pero que según mi tipología o si yo quiero aumentar mi postura de seguridad y utilizar features avanzados o Premium o de planes 2 o lo que tiene integrado el E5, ahí ya tendría que escalar a Business Premium más la Defender Suite, que fue el caso que vimos ahora, donde voy a tener Entra ID P2, protección de la identidad, Defender for Office Plan 2, ¿vale? Defender para Endpoint Plan 2, ¿ok? Y la parte de Defender en las aplicaciones de nube, ¿ok? Luego, hablando de Purview, si yo tengo Business Premium y necesito capacidades avanzadas de cumplimiento, etiquetado automático, ciclo de vida de datos y de gestión, auditoría avanzada, ¿vale? Ahí ya estaría hablando que Business Premium necesitaría el Purview Suite, ¿vale? ¿Qué es lo bueno destacar aquí? Que yo tengo Business Premium que me trae lo básico, pero ya después yo puedo seleccionar los bloques que yo necesite. Si yo voy a trabajar con inteligencia artificial, sí o sí, casi seguro vas a tener que comprar, además de Business Premium, el Purview Suite para poder tener este bloque de aquí arriba a la izquierda, el primero, ¿vale? También hay un paquete que trae los dos, las dos suites, el Defender Suite y el Purview Suite, y así ya tendría con Business Premium sin tener que pasarme a E5 que cuesta casi 60 euros o 50 euros, 50 y tal euros. Puedo quedarme con mi Business Premium y creo que eran 15 euros o así el precio de la Defender más Purview Suite, ¿vale? Donde tendría las dos suites para utilizar dentro de Business Premium, ¿vale? ¿Esto qué es lo que va a hacer? Que ese usuario que necesita capacidades o políticas avanzadas mantenga su Business Premium, pero pueda comprar esas capacidades por paquete que se pueden dividir o que los tienen los dos juntos en uno solo, ¿ok? Y eso va a hacer que ese usuario quede equiparado con aquel que tiene E5 sin tener que pagar por el E5 si no lo necesita, ¿vale? Avanzamos para la parte de Purview. O esto sería un poco las diferencias de lo que me da la suite de Defender y la suite de Purview, ¿vale? Y es lo que yo le estaría añadiendo al Business Premium, ¿vale? En caso de que decida comprar o que necesite comprar, pues funcionalidades de Defender o de Purview, ¿vale? Tenemos del lado izquierdo la suite de Defender, ¿ok? Que es lo que me trae Microsoft Entry de P2, Defender for Identity, for Endpoint P2, for IoT, ¿vale? Pero que también sepáis, como dije, que puedes comprar en un paquete los dos, tanto el Defender como el Purview Suite, ¿vale? Y ahí ya tendrías las dos funcionalidades o los dos bloques de funcionalidades de capacidad que tiene la E5, ¿vale? Y esto por menos de 15 euros, ¿ok? Vamos a ver muy rápido algunos ejemplos de qué me pasaría si tengo un ataque eh, o si tengo alguna brecha de seguridad con Business Premium, ¿vale? Que sería lo mínimo.
versus cómo me ayudaría Purview Suite y Defender Suite, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo muy rápido, ¿vale? En este caso, un empleado intenta subir un documento con números de tarjetas de crédito a una aplicación personal en la nube, ¿vale? Con Business Premium yo tengo clasificación manual de los documentos, por lo que si hay alguna información a la que yo no tengo acceso, no me va a dejar actuar. Tengo DLP que bloquea correos electrónicos a Outlook en caso de que yo quiera utilizar el correo, ¿vale? Y aquí sí que voy a necesitar el Purview Suite porque el DLP, voy a necesitar el DLP avanzado, no el DLP básico, ¿ok? El DLP básico solo actúa sobre Office 365, OneDrive, SharePoint, ¿vale? Pero el DLP avanzado ataca, digámoslo así, o actúa sobre el Teams, ¿vale? Y los dispositivos. Entonces, me va a bloquear el correo electrónico si detecta que tengo información o que yo, como dije, pedí a un compañero que me dé los números de tarjeta de tarjeta de crédito de los clientes o de el número del DNI o lo que sea, ¿vale? Esto es un DLP avanzado y esto me lo da el Purview Suite, ¿vale? De esta forma ya estaría con la protección que yo necesito en un caso específico donde el Business Premium me cubre hasta un punto básico, pero si necesito una capacidad avanzada, ahí iríamos a Purview Suite, ¿vale? Otro escenario sería, a ver, el típico del riesgo interno. Antes de dejar la empresa, tu empleado estrella descarga listas de clientes y precios y las reenvía a correo electrónico personal o las copias a un USB. Aquí el Business Premium, el DLP puede que no te alerte de cierta actividad, ¿ok? ¿Qué necesitamos aquí? El Purview Suite me va con el Insight de Risk, me va a detectar que esta persona está utilizando información que no es pública, ¿vale? Que es comprometida, digámoslo así, y me va a dar pues las herramientas que yo necesito para poder sortear este tipo de ataques, ¿vale? Me va a bloquear siempre en caso de que yo quiera abrir un Excel fuera de mi cuenta de empresa, y es por eso que es importante tener el ciclo de vida de la información y del usuario activa y funcionando correctamente, ¿vale? Para que una vez que el empleado deje la empresa, básicamente pierda todos los accesos a todas las cuentas, datos, información de la empresa, ¿vale? A ver, esto estamos poniendo el caso mínimo en el que ayuda y hasta dónde ayuda y la mejor opción, ¿vale? Pero si estamos hablando aquí de que no tenemos mínimo business premium, que tenemos estándar o basic, o sea, aquí pasa todo, ¿vale? Aquí no hay forma de securizar nada. Es por eso que dijimos al inicio, business premium debe ser la opción mínima, ¿vale? Aquí un empleado escucha sobre un proyecto confidencial, ¿vale? Y él le pide a Copilot que le dé información de ese proyecto, ¿vale? Es importante aquí decir que Copilot respeta los límites que tenga el usuario, ¿vale? O sea, Copilot va a ir hasta la información que ese usuario tenga acceso. Si yo no tengo clasificado, etiquetado mi información, yo voy a llegar, o Copilot va a llegar hasta donde pueda, y más, ¿vale? Entonces, siempre mínimo business premium, que me va a dar toda la capacidad básica del etiquetado y demás, y después si quiero reforzar, pues ya tengo DLP sobre Copilot, sobre el navegador, y voy a tener una gestión activa del ciclo de vida de los datos, ¿vale? Vamos a hablar ahora de Defender y con esto mostramos el tema de etiquetado que quería mostrar y cerramos la sesión, ¿vale? Podéis hacer preguntas, dejarlas en el preguntas y respuestas, ¿vale? El Defender me va a ayudar a darme las capacidades avanzadas sobre Business Premium, ¿vale? Y básicamente lo que yo quería mostrar aquí es escenarios como el que vimos ahora, en el que el Business Premium me va a dar mínimo protección de los dispositivos, detecta amenazas en los endpoints, bloquea ataques cuando golpean a un dispositivo, ¿vale? Y si yo quiero ampliar, metería Defender Suite, ¿vale? Que me ayuda a automatizar, que me correlaciona señales, que básicamente detiene automáticamente los ataques antes de que se propaguen, ¿vale? Serían unas funcionalidades avanzadas del Microsoft Entra, ¿vale? Entonces, aquí vemos cómo, por ejemplo,
los atacantes suelen robar o adivinar contraseñas, ¿vale? O dejan software corriendo, por decirlo de alguna manera, para que intenten o consigan claves, usuarios y contraseñas, ¿vale? Y aquí, pues, con el MFA evitamos o endurecemos la postura de seguridad y con Defender Suite podemos ampliar, ¿vale? Con Defender Suite, perdón. Sí, podemos ampliar. Podemos detectar cuáles son las cuentas comprometidas y podemos, digamos, de alguna manera reforzar ese usuario o dispositivo que esté comprometido, ¿vale? Hay un ejemplo que quería mostrar por aquí. Dame un segundín, a ver. Vale, este que es el típico del usuario. Un empleado sube datos empresariales a una aplicación en la nube no autorizada, ¿vale? Aquí el Defender Suite era lo que comentábamos, ¿vale? Aquí hace match con el usuario para saber si ese usuario tiene permisos o no. Y luego también sobre la aplicación. Si es una aplicación que no sea de la empresa, que yo no haya dicho que se puede utilizar, incluso en ese dispositivo, ¿vale? Ahí voy a poder bloquear, pero para eso necesito Defender Suite, ¿vale? Son funcionalidades avanzadas, tanto Defender Suite como Purview Suite, que me van a ayudar con temas muy frecuentes, ¿vale? Por eso vais a ver que en algunos casos sí o sí es necesario tener o E5 en el mejor de los casos o mínimo Business Premium más Purview y Defender Suite, ¿ok? Vale, ya para terminar quería mostrar, no es una demo porque no lo estoy haciendo yo, pero son cómo se debería o qué pasa cuando tú configuras Purview y tienes la clasificación de datos y el labeling activado con Purview, ¿vale? Básicamente uno va al portal de Purview dentro de M365, va al Security, luego selecciona la parte de Information Protection, ¿vale? Y vamos a crear etiquetas, ¿vale? Las etiquetas básicamente lo que me ayudan es a clasificar, a entender qué tipo de información es esa a la que yo le voy a hacer doble clic, ¿ok? Entonces yo defino el scope, ¿vale? Sobre qué va a estar esa etiqueta. Aquí habla de los archivos, email, reuniones, ¿ok? Incluso grupos. Luego, ¿dónde, ok? Se va a aplicar esa política, ¿vale? En el servicio de Exchange, de SharePoint, en OneDrive, en Teams, en dispositivo, instancia, en repositorios en on-prem, ¿ok? Ah, ¿Qué va a ser las reglas de qué pasa cuando yo adjudico o activo una etiqueta, ¿vale? Todo esto se puede configurar, va desde lo muy básico a cosas muy específicas y es súper eficiente, ¿vale? Y por último, después de crear esas reglas, se aplican y es básicamente en qué cosas puedo hacer con la información, ¿vale? O sea, yo puedo decir, esta información es confidencial, pero en este caso, eh, eh, en este caso, tú no puedes, si estás manejando un tipo de información confidencial, no puedes reenviar o imprimir o hacer, solo te especifica qué es lo que puedes hacer con ese tipo de información, ¿vale? Todo esto se puede configurar aquí y básicamente lo que vamos a tener es algo como esto que ves aquí en pantalla, ¿vale? No solo en Copilot, este es el ejemplo de Copilot porque hoy estamos hablando de seguridad para inteligencia artificial y viene muy a colación, pero funciona a nivel de todo el TENA, ¿vale? Pero ya que estamos hablando de Copilot, de inteligencia artificial y estamos hablando de seguridad, esto es lo que pasa cuando yo tengo efectivamente la clasificación de la data en mi empresa bien organizada, grupos definidos, grupos de seguridad y demás, ¿vale? Con una ejecución activa y efectiva de lo que es el ciclo de vida de los datos y del usuario, ¿vale? Yo como usuario, con mi Copilot, le estoy diciendo que me dé ejemplo, que me dé información del Obsidian, del programa Obsidian o del proyecto Obsidian, ¿vale? Que ha sido creado por John Smith. Yo lo que le pido a Copilot es que me haga un resumen de esto. Vamos a suponer que fue el ejemplo que vimos ahora de último. Yo escuché en el pasillo de mi trabajo que hay un proyecto ultra secreto que se llama Obsidian. Bueno, yo quiero saber qué es Obsidian. ¿Vale? Le pido a Copilot y qué pasa aquí. Y es lo importante de tener todos estos temas que hablamos hasta ahora.
si yo he hecho el trabajo de preconfiguración, de Purview, de Defender, de Entra, de todos los puntos que hemos hablado hasta ahora, el resultado que vais a tener es este, ¿vale? Esta persona que no tiene roles para poder acceder a la información del proyecto Obsidian, pide información a Copilot y Copilot detecta, pero le advierte que no está autorizado, ¿vale? Para esa información, por ser un tipo clasificado. Y te da ese mensaje de error. Paralelamente, y si lo tienes con una versión premium, le va a avisar al equipo de IT que esta persona, ¿vale? Nathan está intentando tener acceso a un tipo de información a la que él no tiene acceso, ¿vale? Entonces, la inteligencia artificial es súper efectiva, ¿vale? Nos va a ayudar un montón. No os podéis imaginar la forma en la que va a ayudar a los usuarios, ¿ok? Pero tenemos que velar porque las cosas estén bien hechas desde el inicio para evitar este tipo de problemas que se ha evitado en este caso, ¿vale? Las etiquetas que puedo crear con Purview detectan que una persona que no está autorizada para un tipo de información confidencial está intentando tener acceso. Copilot responde que consiguió la información, pero se bloquea las políticas de seguridad de Purview, te bloquea o bloquea Copilot y el sistema te avisa, oye, mira, conseguí la información, pero tú no tienes acceso o yo no tengo acceso de la organización, ¿vale? Y de esta forma se evita lo que es la fuga de información, ¿ok? Entonces, eso es todo por mi parte. Tengo una preguntilla por aquí. Buenos días, con la licencia de M365E3, ¿viene integrado Defender Suite y Purview Suite o es necesario obtenerlas aparte? Vale, esto es muy importante y es una súper buena pregunta. Porque lo entendáis, Defender Suite y Purview Suite me van a dar todas las capacidades que tiene el E5 para licencias que no tienen Defender Suite y Purview Suite, o las versiones avanzadas de Defender Suite y Purview Suite. Es decir, Business Premium y M365E3, que sí tienen seguridad, no tienen todas las capacidades avanzadas de Purview Suite y de Defender Suite. Por tanto, si yo tengo Purview Suite o M365E3, yo, por ejemplo, voy a tener etiquetado manual. Si yo quiero etiquetado automático, voy a tener que comprar el Purview Suite. Por tanto, la respuesta sería que no. M365E3 no tiene ni Defender Suite ni Purview Suite. Tiene algunas capacidades, las básicas, al igual que Business Premium, y si necesitan capacidades avanzadas de Defender Suite o de Purview Suite, tendrían que comprar o una u otra o ambas para poder tener acceso a esas versiones avanzadas de ambas familias que sí que vienen en el E5, ¿ok? Esa sería la respuesta en ese caso. Y es por eso que estos bundles fueron lanzados, es para aquellos usuarios o para las organizaciones que no tengan presupuesto para subir a los usuarios a E5, ¿vale? Tengo la capacidad de comprar el paquete que me permite acceder a los features avanzados de Defender y de Purview, ¿vale? No sé si respondo a tu pregunta, entiendo que sí. De todas maneras, esto es todo por la sesión de hoy. Hacemos un breve recap. Básicamente, cuando hablemos de inteligencia artificial, recordar, tenemos que tratar el tema en general. No se trata solo Purview. Sí, obviamente, hablando de inteligencia artificial, el punto más importante es la protección de datos, por lo que estaríamos hablando enteramente o casi 80% de Purview, pero no nos podemos olvidar de otros detalles, ¿vale? Y es por eso que aquí coge importancia Microsoft por trabajar la seguridad como la trabaja por capas, ¿vale? O sea, tengo que cuidar de Microsoft Entra, de Intune, de Defender for Business o for Endpoint, ¿vale? Y tener todo el ecosistema bien estructurado y bien protegido. Y es por eso que se habló de Business Premium como base, o M365E3 o E5, ¿vale? Y en el caso de funcionalidades avanzadas, Purview Suite y Defender Suite, ¿ok? Entonces, nada, que sepáis dos cosas. Podemos ayudar con temas de preventa para clientes, para explicar todo esto.
Podemos hacer demos de Copilot para entender también, además de cómo funciona, cómo se implementa Copilot Chat, Copilot Studio, M365 Copilot, ¿vale? Y tenemos también disponibles los assessments, ¿vale? Los assessments que me van a dar una visibilidad de cómo me encuentro yo a nivel de empresa con todo lo que tiene que ver con la seguridad de la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, esto, tener en cuenta que son herramientas que tenéis con nosotros como indirect reseller, como mayorista, es simplemente entrar en contacto con nosotros y lo podemos, o con tu BDM, y lo podemos revisar, ¿vale? Pero bueno, era un poco la información que tenía para el día de hoy con temas de protección de la seguridad, ¿no? Para temas de inteligencia artificial. ¿Vale? Por mi parte es todo. Muchísimas gracias por haberse registrado y por participar. Yo me quedo un minutito más por aquí que tengo que saltar a otra reunión, pero si tenéis alguna pregunta, también podéis dejarla en las preguntas y respuestas y nada, podemos entrar directamente en contacto o conmigo o con quiera que sea tu BDM para información o ayudas en todos estos temas, ¿vale? Por mi parte es todo. Muchísimas gracias y buen fin de semana.